Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. En el podcast anterior vimos que este verso, el verso 6, es la primera vez que dice que Abraham creyó. En el podcast anterior quedamos en que Abraham fue contado por justicia, fue justificado por su fe en Dios. Dios le dio el título de justificado, de justo. Esto es claramente el evangelio de salvación por medio de la fe. Abraham fue salvado por fe en el Antiguo Testamento. Ahora todos somos salvados por fe en el Nuevo Testamento. Solo debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y dejar esas costumbres pecaminosas atrás. Creer, confiar, tener fe en Dios nuestro Señor. Aceptar a Jesús en nuestras vidas. Aceptar que Él murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Una persona es justificada al tener fe, al creer en Jesús, al aceptar a Jesús nuestro Señor, al entregarse a Jesús, a seguir su camino. Primero, justificación. Y luego se comienza el proceso de santificación hasta que seamos glorificados. Justificación, santificación y glorificación. Para ser justificados solo tienes que tener fe. Esto lo estudiaremos más adelante. Si lo quieren leer, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Búsquenlo en Romanos. Se los voy a explicar brevemente. Luego de pasar el proceso de justificación, que es cuando ya tenemos fe, una persona acepta a Jesús, comienza el proceso de santificación. Después de ser justificados, vivimos toda una vida en el proceso de santificación. Este es como el esfuerzo que hacemos para mantenernos y seguir el camino de Dios, para poder entonces ser glorificados al morir, cuando entramos al reino de los cielos. En el proceso de santificación, nuestro objetivo o aspiración es parecernos más a Cristo, o sea, tratar de ser como Él, siguiendo sus enseñanzas, amando a los demás. Todo eso es lo que podemos aspirar. Recuerden que como Cristo no hay ninguno. Él es el único perfecto sin pecados, el Todopoderoso. Primero somos justificados. Luego de eso comienza el proceso de santificación, como lo dije. La santificación es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra alma. Es el proceso de ser más como Cristo. Y esto es logrado por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Cuando tenemos fe en Dios, aceptamos a Jesús en nuestras vidas, recibimos el Espíritu Santo, que éste nos ayuda a mantenernos en el camino de Dios. La presencia del Espíritu Santo representa la victoria del creyente sobre la carne. Esto se encuentra en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Se los voy a leer. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Como dije, la presencia del Espíritu Santo representa la victoria del creyente sobre la carne, también sobre el mundo y sobre el diablo. Vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice así.
Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Dios, su palabra, nos da fuerza para huir de esas tentaciones, de esos ataques diarios de Satanás, pues del diablo. Opino que saber esto es muy importante porque pienso que esto nos ayudaría a evangelizar a las otras personas que no tienen esa relación con Dios, a los que están fuera de la iglesia, pues, inclusive a las personas que son nuevas en la fe. A fin de cuentas, nuestra meta final es ser glorificados. Hay personas que piensan que tienen que estar limpias de pecado o tienen que dejar de hacer ciertas cosas para poder así tener una relación con Dios. Porque de alguna manera u otra a lo mejor no se sienten dignos de su perdón. Pero no es así. Por ejemplo, si alguien es adicto a las drogas o tiene problemas con alcohol, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, no deben cohibirse de acercarse a Dios. Nadie es perfecto. Todos somos débiles. Cometemos errores. Todos somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Pero estas personas pueden acercarse a Dios, a Jesús nuestro Señor. Es más, cuando están en ese tipo de situaciones es cuando más cerca deben de estar con el Señor. Al reconocer sus pecados, reconocer que están haciendo algo mal, arrepentirse de corazón y entregarse al Señor, al tener fe, es ahí cuando uno es justificado. Y de ahí comienza el proceso de santificación con la ayuda de Dios, porque recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo mencioné antes, es el que te ayuda a dejar esa vida atrás. No es fácil, pero Dios te ayuda. El proceso de santificación es una batalla constante, pero el Señor siempre te da una salida. Entre más difícil sea la situación en la que uno se encuentra, más cerca debe estar de Dios, de hablar con Él, rezarle. Más estrecha debe ser esa relación. Y como dije, nuestra aspiración en el proceso de santificación es llegar a ser glorificados. Es importante saber que nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Es por medio de la fe. Nosotros llegamos a Jesús sucios, llenos del pecado. Y Él, Jesús nuestro Señor, nos limpia de nuestras vidas, nos limpia del pecado para ser glorificados en el nuevo reino de Dios. Somos justificados porque Jesús murió en la cruz por nosotros para pagar nuestra deuda. Él cargó con nuestra cruz. Él murió en la cruz por nosotros. Resucitó y vendrá de nuevo por nosotros para que podamos estar con Él en su nuevo reino. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y piensa que no es digno de acercarse a Dios, déjale saber que Dios te ama. Dios siempre está contigo. Es importante tener fe y por fe somos justificados. En resumen, la justificación sucede cuando Dios declara justo a un pecador culpable. La santificación sucede cuando Dios hace justo al pecador creyente. La justificación es un acto de una sola vez. La santificación es un proceso continuo. La justificación nos libera de la pena del pecado. La santificación nos libera del poder del pecado. Tanto la justificación como la santificación son aspectos de nuestra salvación entera. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos dice que somos justificados por la fe. Luego recibimos, por medio de eso obtenemos, al tener fe, obtenemos la gracia de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Y luego de ahí, como dice aquí, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si vamos a los Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3 nos dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. La fe de Abraham fue contada como justicia antes de que se realizara buenas obras o obedeciera cualquiera de las leyes de Dios. La fe no es algo que aprendes o ganas a través de tus acciones. Es un regalo de Dios que solo se puede recibir aceptando a Jesucristo como tu Salvador. No es algo que el hombre haya creado, sino que se origina en Dios. Y gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, somos todos los que tenemos fe justificados. Dios justificó a Abraham, como lo dije anteriormente, en el Antiguo Testamento, y Jesús nos justificó en el Nuevo Testamento. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.